Bueno, buenas tardes. Voy a proceder a responder las preguntas que formularon algunos de los estudiantes que asistieron a la sesión de trabajo que yo presenté en la cátedra sobre la paz y, y las propuestas o las ideas que puedan surgir allí por un grupo selecto de estudiantes de distintas universidades del país. Entonces procedo a responder las preguntas que formularon. Recibí 18 preguntas, trataré de responder en forma breve, una por una. Si se logra fructificar la negociación con la guerrilla y esto conduce a que la guerrilla deje las armas, esto le dará obviamente al gobierno un margen de maniobra para que pueda destinar mayores recursos en favor de lo que podemos entender como el posconflicto. Y un elemento fundamental para el posconflicto es la restitución y el cuidado de los derechos justamente de la población que fue víctima del conflicto. Esto permitirá entonces que, como parte de las políticas del posconflicto, una parte importante consista justamente en asegurar que las víctimas puedan tener unas mejores condiciones para su articulación y su integración a la sociedad, a la vida económica y esperemos a las condiciones de un progreso mayor del país. Recientemente empezó a salir a la luz pública alguna información del censo agropecuario que esperamos todos nos brinde una información de mucha utilidad para distintas dimensiones del análisis y del interés nacional. Uno de ellos que es fundamental y que ha sido uno de los principales focos del conflicto ha sido la falta de claridad en la regla en relación con el derecho de propiedad y con el derecho a uso del suelo agrícola. Justamente de lo que se trataría es de establecer una regla que sea clara, que sea confiable. Obviamente habría que buscar un escenario en el cual sea factible que la población que todavía habita el campo tenga un acceso adecuado a la tierra por un lado, pero no bastará con que accedan a la tierra, será necesario que accedan a otros recursos como el crédito, como los medios técnicos, como las infraestructuras, tanto de carreteables como las infraestructuras de energía y de servicios básicos, etc. Eso demandará obviamente un esfuerzo grande, pero la construcción de la estabilidad en el campo va a depender en gran medida de eso. Si le damos estabilidad a la población campesina, estaremos dándole estabilidad al campo y de esa manera seguramente el sector rural, donde ha sido el mayor foco de la atención y del conflicto, seguramente tendrá condiciones diferentes y eso seguramente servirá para construir, posiblemente no muy rápido, pero construir gradualmente el proceso de estabilidad social y económica que afirmaría la paz en Colombia. Está claro que, bueno, eso pienso yo, que el mercado por sí solo no se encarga de producir la equidad y la distribución de la riqueza. Mejor aún, cuando el mercado funciona con autonomía, generalmente se producen mayores niveles de centralización y concentración económica de la riqueza debido a que se refuerzan las condiciones asimétricas de las poblaciones que tienen
cierta capacidad de incidencia y de determinación de precios en el mercado. Por eso una política activa de distribución será fundamental, pero esa política tendrá que ser pública. Entonces allí habrá que incidir, digamos, con algunas definiciones en términos de acceso de la población a la tierra en condiciones adecuadas, acceso al progreso técnico, acceso al crédito, acceso a la educación. Eso lo sabemos, supongo yo, en general, que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo, pero las políticas que se aplican en relación con la educación no han sido muy eficaces en Colombia, y las que se aplican actualmente posiblemente van en la dirección de buscar corregir eso, pero todavía podríamos decir que son bastante insuficientes. Efectivamente es cierto que el gobierno ha planteado que el modelo de desarrollo económico no se negocia. Digamos, se negocian unas condiciones para que la guerrilla de las FARC deponga las armas y encuentre el camino de reintegrarse a la sociedad para seguramente intervenir en política mediante procesos civiles. Sin embargo, yo sí pienso que el modelo de desarrollo económico se puede modificar. La modificación del modelo de desarrollo económico no dependerá tanto de la negociación con la guerrilla como del direccionamiento que el proceso político, con un fortalecimiento de la sociedad civil, le dé a este mecanismo. Yo creo que el modelo de desarrollo sí se puede modificar mediante un fortalecimiento de la comprensión y del entendimiento por parte de la población y su incidencia política. Entonces, si bien es cierto, pues formalmente se puede plantear que no se negocia, históricamente sí se puede modificar. Por eso yo pienso y le doy importancia al componente de fortalecimiento de la sociedad civil, entendiendo por la sociedad civil una sociedad informada, una sociedad que entiende los problemas, que por lo tanto sus decisiones de intervención en política conducen a que favorezcan cierto tipo de planteamientos o cierto tipo de ideas que conduzcan a un mejor escenario de desarrollo para Colombia. La paz del no propietario sería justamente la paz de los derechos. O sea, los distintos ciudadanos deben ver que sus derechos se protegen, que sus derechos se preservan y que sus derechos en buena medida hay la voluntad efectiva del Estado para garantizarlos. Quien no es propietario de un activo como la tierra, sí puede tener la propiedad de un saber hacer, de un conocimiento, de una cultura intelectual, de una profesión. Y para progresar no necesariamente hay que ser propietario. Una persona con talento y con una buena formación académica y una buena actitud en relación con su desarrollo profesional puede progresar sin necesidad de tener activos como la tierra o el capital. Basta con tener la capacidad profesional y destacarse en su campo. Yo creo que es posible que las distintas miembros de la sociedad y de la comunidad puedan progresar si el modelo es capaz de crear escenarios suficientes de crecimiento para que todos puedan integrarse a él. Hay países en el mundo que muestran que eso es posible, donde los niveles de desempleo son bajos y la población está altamente integrada a la vida económica y social. ¿Cómo se logra eso? Con grandes esfuerzos de acumulación económica de capital, lo que en términos macroeconómicos conocemos como inversión,
pero también esa inversión canalizada a desarrollar actividades productivas valiosas que integren a la población a ese crecimiento y al desarrollo moderno de la sociedad. Yo lo podría sintetizar de la siguiente forma. Las regiones en las cuales el conflicto ha sido más acentuado es justamente por la falta de instituciones claras y porque ante la ausencia de la presencia, digamos, de las instituciones y de los bienes públicos de la sociedad, en esas regiones ha tendido a imperar el uso de la fuerza como creador de reglas. Yo creo que en la medida en que esas distintas regiones y comunidades encuentren que la sociedad y en particular obviamente el Estado le da importancia a proveer esos bienes públicos a esas regiones, permitiendo integrar esas regiones a la actividad económica nacional. Eso permitirá que justamente la población en esas regiones pueda encontrar nuevas alternativas de integración a la actividad productiva nacional. Yo sostengo que en una región que antes era violenta, si logramos construir un escenario de actividad económica que sea sostenible, eso le va a dar estabilidad progresivamente a la vida económica en esa región. Donde hay estabilidad económica, digamos casi que de forma natural llega una estabilidad social y también una estabilidad política. Por eso creo que es muy importante esas políticas muy direccionadas a consolidar el desarrollo productivo en las regiones y un desarrollo productivo que brinde la posibilidad de que la población pueda mejorar sus condiciones. Yo creo que no puede hacer referencia al tema del Estado. Esto tiene que ver con una decisión política. Y la decisión política es en qué términos se establece el acuerdo con la guerrilla. La importancia del texto de Keynes es que Keynes, después de la Primera Guerra Mundial, tenía fundamentalmente la preocupación de que para construir la paz en Europa era fundamental reconstruir y consolidar las condiciones del desarrollo económico de Europa y los procesos de integración y de articulación de las actividades económicas. En el arreglo que se hizo en Versalles y que desafortunadamente condujo no a esa visión, sino condujo a otra visión que fundamentalmente imponía costos altísimos a Alemania, que tocó, digamos, las fibras más sensibles de esa población de Alemania y que justamente, en vez de crear un escenario de integración, condujo a la estructuración gradual pero terrible de la Segunda Guerra Mundial. Por eso creo que la solución que tuvo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en parte con el Plan Marshall y con otros aspectos como los procesos de integración, etcétera, es lo que justamente le ha dado la estabilidad que hoy observamos en el continente europeo. Creo que ahí se ha evidenciado la enorme riqueza y la enorme visión que tenía Keynes justamente acerca de la importancia de cómo construir la paz. Entonces, si nosotros queremos construir la paz con la guerrilla, tenemos que buscar la forma de integrarlos a la sociedad, de integrarlos económica, social y políticamente. ¿Cómo? Obviamente habrá que establecer unas condiciones, pero creo que eso, pues esa ilustración, ese ejemplo histórico, creo que es muy importante tenerlo y debemos estudiarlo para pensar cómo se puede encontrar
o cómo se puede construir alguna solución razonable con la guerrilla para la definición de ese tema. Lo importante es que no se les pongan costos que sean demasiados, porque cuando son costos demasiados, como lo que ocurrió con Alemania en la Primera Guerra Mundial, eso a lo que puede conducir es a que después no solo el proceso fracase, sino que sea posiblemente de un costo muchísimo mayor. Yo creo que lo primero que tiene que hacer Colombia ahí es tomar conciencia de la importancia de disminuir las desigualdades. Es cierto que una sociedad nunca va a ser igual. En algún grado siempre tendrá la sociedad algunas diferencias, habrá algunos elementos de jerarquía. Aún si la sociedad valora a los individuos fundamentalmente por su capacidad y su talento. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo creo es que debe haber, Colombia debe alcanzar una conciencia clara y decidida, no superficial, una conciencia real, efectiva, de que hay que trabajar en la disminución de las desigualdades. Y las desigualdades están en todas las dimensiones, en la propiedad de la tierra, en el acceso al crédito, en la propiedad del capital, en la propiedad de los activos urbanos, etc. Entonces creo que habría que hacer distinto tipo de políticas para permitir que los distintos grupos de población en algún grado puedan acceder a esos elementos y reducir las enormes brechas de riqueza y de desigualdad económica existentes en el país. Si Colombia toma efectivamente conciencia de eso, podrá aceptar que haya políticas públicas en esa dirección y entenderá que esas políticas públicas son necesarias para construir en la sociedad colombiana una sociedad mejor, una sociedad efectivamente más incluyente. Por eso yo insisto tanto que eso pasa en gran medida de la comprensión y de la voluntad, si se quiere, que tenga la población, si entendemos por ella a la sociedad civil. Comparar a Colombia con otros países pues es bueno para que nos demos cuenta lo que se puede construir, o sea, lo que los seres humanos podemos construir si tenemos la voluntad de hacerlo. Podemos construir sociedades más estables, sociedades menos violentas, sociedades donde se respetan de forma más conveniente las reglas, donde hay un contrato social efectivo que todos los ciudadanos de una u otra forma acatamos. Pero creo que lo más importante es que Colombia pues tenga sus propios indicadores, se mire a sí misma, sea capaz de mirarse en el espejo, de identificar sus problemas y de cierta manera de trabajar sobre ellos. Si tenemos indicadores que son preocupantes, que son muy malos, es importante que nos pongamos metas a corregir esos indicadores. Pero todo comienza en gran medida, yo diría, por la cultura. Por eso la relación entre la cultura y las instituciones es fundamental. Porque al fin y al cabo quienes le damos sentido y contenido a las instituciones somos los seres humanos. Y se la damos en función de la cultura. Entonces creo que es fundamental que si trabajamos seriamente los factores de cultura, y yo creo que hay un elemento aglutinador, un elemento que puede crear un escenario adecuado, es el proceso educativo. Si le damos una importancia, una relevancia al proceso educativo, podremos seguramente, gradualmente, eso no se resuelve de un día para otro, pero podremos gradualmente ir construyendo reglas de juego más claras, entonces instituciones más fuertes, una sociedad más confiable, en la cual todos progresivamente vamos comprendiendo que nos beneficia más a todos respetar las reglas que infringirlas. Por eso yo pienso que en esa misma medida
cuando todos vamos llegando a esa apreciación, pues la confianza en las instituciones, la confianza en la sociedad, la confianza, las distintas dimensiones de la confianza seguramente van a verse fortalecidas, y eso le va a dar a la sociedad mejores reglas y mayor cohesión social. Yo puedo decir, yo no tengo ahí, no soy mago, no tengo la solución bajo la manga. Yo sé que en la sociedad hay procesos de ensayo y error. Lo importante es que haya políticas que busquen eso, que vayan en esa dirección. Políticas que busquen reducir la desigualdad, que busquen integrar a la población, que busquen ser más incluyentes. Obviamente esas políticas hay que estarlas evaluando y en la medida de lo conveniente hacer los ajustes o las correcciones que correspondan para hacer más efectivas y más eficaces esas políticas. Entonces creo que hay un proceso de ensayo y error, pero todo comienza aunque haya la decisión y la voluntad política para desarrollar ese tipo de procesos. Sencillo, creo que lo importante es, si se entiende la educación como un elemento fundamental de construcción de la unidad nacional, de construcción de la cultura nacional, la cultura moderna nacional. Si se toma eso en cuenta, será claro que la educación no será una política más, como actualmente ocurre, sino que será la política más importante, porque es la política sobre la base de la cual se puede construir y afianzar no solo la cohesión social, sino unas condiciones efectivas de desarrollo en todo el país. Y si se desarrolla la política de esa manera, entonces no tendríamos un sistema educativo tan desestructurado, tan desigual. Tendríamos un sistema educativo mucho más nivelado, o sea, mucho más homogéneo. Y obviamente eso se logra haciendo que los ritmos, las exigencias y la cultura del trabajo académico tienda a ser la misma en todas partes. Yo conozco países en los cuales la educación cumple esa función. Es un elemento de construcción de la cultura nacional. Y entonces uno encuentra en esos países que en cualquier lugar del territorio nacional el nivel de educación es similar al de la capital. ¿Esto qué quiere decir? Que en las regiones más apartadas, en las regiones más distantes, en las regiones donde seguramente hay peores condiciones para el desarrollo, en esas regiones manejan los mismos niveles de cultura de la capital, o sea, del centro principal de gobierno de ese país. Y ese es un elemento de cohesión social fundamental, porque eso hace que la población, aún estando en las regiones más distantes, tiene posibilidades de llegar a los niveles de jerarquía más importantes de la sociedad. En el fondo, si el conflicto ha estado principalmente en el campo y en las zonas urbanas que han sido más, digamos, más marginalizadas, pues lo que hay que hacer es políticas muy activas, políticas de Estado. En ese caso yo diría políticas de Estado y de gobierno. ¿Para qué? Para garantizar bienes públicos fundamentales en esas comunidades, tanto urbanas como rurales. Un ilustre pensador que incidió mucho en la economía colombiana, que fue Loslin Kerry,
en distintos trabajos enfatizaba que uno de los elementos fundamentales que se debía garantizar en Colombia es el acceso de la población a los servicios básicos. Y hoy hay grandes sectores de la población que tienen un acceso muy irregular o muy precario a eso. Pues creo que se han venido dando pasos, ¿no? O sea, facilitando las condiciones para que crezcan las empresas como empresas formales, facilitando, digamos, eliminando los obstáculos y los costos de transacción para que existan las distintas actividades. Creo que es importante, pero al mismo tiempo que ya mencioné, por ejemplo, el tema de la educación, creo que en Colombia falta la consolidación en Colombia de mentalidades empresariales modernas, que sean capaces no solamente de gestionar y preservar, digamos, el poder de una empresa en el mercado, sino los elementos que son necesarios para ello, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional. Y ahí una variable fundamental es la gestión del conocimiento, la tecnología y el progreso técnico. Y ahí yo creo que todavía muchas empresas colombianas están todavía dando pasos todavía muy frágiles. Entonces creo que sería muy importante ese tema. Lo que pasa es que históricamente en todos los continentes encontramos que en donde no existían, digamos, instituciones previamente definidas, las reglas se impusieron siempre mediante el uso de la fuerza. Una población mediante una guerra, un conflicto, sometía a otra población y le establecía las reglas. Y era de esa manera. Lo mejor es que ciertamente el proceso de definición de las reglas sea un proceso institucional, sea un proceso a través de acuerdos, a través de convenciones, el hacerlo de esa manera hace que cada vez el espacio para el uso de la violencia sea menor. Y creo que el gran avance que tenemos por hacer es construir el proceso mediante el cual podemos domesticar el mundo salvaje que tenemos en el interior. Domesticarlo para nuestra convivencia con los demás, respetando unas reglas y unos compromisos básicos. Esta pregunta creo que está equivocada porque Corea sí ha tenido un conflicto armado. Lo tuvo en la guerra de Corea a mediados del siglo XX. Y después de la guerra de Corea, entre las dos Coreas ha estado presente, digamos, una especie de guerra fría, ¿no? Es decir, ha habido una tensión latente y obviamente eso ha hecho que en ambos lados un elemento fundamental para el fortalecimiento sea el nacionalismo, y ese nacionalismo afianzado con unas instituciones que le dan una gran importancia a la disciplina y a la productividad social como elemento fundamental de esa circunstancia. Entonces, en Corea del Sur sí hubo una estabilización, podemos estudiar la historia de Corea del Sur, pero tuvo una guerra y después ha tenido una guerra latente durante más de medio siglo. Ahí todo depende de cómo se establezca ese arreglo. Si finalmente se llega a establecer que pueden existir las reservas campesinas, la forma como ellas pueden operar, pues las reservas campesinas se convertirán en una fuente de provisión de bienes agrícolas a los centros urbanos, y habrá seguramente un proceso de beneficio recíproco, un poco como lo han pensado distintas perspectivas de teoría económica. El campo abastece con sus bienes
que son necesarios para la vida en la ciudad, al mismo tiempo que puede recibir servicios y productos que los centros urbanos proveen a las zonas rurales. Lo importante, pues, el problema no es la reserva campesina, es cómo se establezcan esos mecanismos, cuáles son las formas de operación y en fin, el problema básico es cómo integrar esas regiones, esas poblaciones a la actividad económica nacional. La primera, la educación. La primera, la educación. Hacer que los colegios rurales tengan el mismo nivel de educación que los colegios urbanos. Obviamente eso no se puede lograr en poco tiempo, pero debe ser un propósito nacional. Alcanzar que los niveles de cultura académica, los niveles de cultura en el manejo del idioma, los niveles de cultura en el manejo matemático, los niveles de cultura en los valores éticos y sociales, los niveles de cultura en términos de la comprensión de nuestra realidad geográfica e histórica, los distintos niveles de cultura sean los mismos. Y establecer un sistema, obviamente, donde en las áreas rurales qué actividades se pueden desarrollar. Puede haber seguramente las actividades agrícolas o agropecuarias, pero también puede haber actividades agroindustriales. Es decir, hay que crear los escenarios para el progreso y la productividad, no solo en los centros urbanos, sino en las regiones y zonas rurales. Básicamente esas serían las respuestas que yo ofrecería a las preguntas que formularon los estudiantes como consecuencia de seguramente de sus inquietudes de la lectura que realizaron.